porque vosotros no habéis oído nada, ¿eh? No, por favor, que se quede aquí. Que no queremos follones ni con dolores, ni con tomar, ni con la paja, ni con Pilar. Muy Pilar, cualquiera. Bueno, y ahora ya sí que pasamos a presentarles el grupo de Daimiel, que lo va a hacer aquí la fiera. Así que cuando quieran. Traemos ejercicios también, además de hablar, de leer. Sí, que está... Currículum de la Asociación Folclórica Virgen de las Cruces de Daimiel. La Asociación Folclórica Virgen de las Cruces surge por idea de un grupo de amigos simpatizantes de la cultura popular de Daimiel. Para continuar con las tradiciones populares que ya los coros y danzas en los años 40 empezaron a manifestar en los patios típicos de esta localidad. El grupo comenzó a gestarse en el año 1982. Actualmente lo forman 40 componentes entre rondalla, coro y cuerpo de baile. El estudio y trabajo constante ha hecho posible rescatar unas de las tradiciones más populares y arraigadas en nuestra región, y en concreto en la localidad, que se daba ya por olvidadas o perdidas, como es el canto del mayo y la rondalla, y la elaboración de las cruces de mayos. Otra de las actividades que realiza, y quizá la más importante, es la creación de la Escuela Local de Folclore, en la que se forman alumnos de todas las edades, desde los 6 años, y que garantiza la continuidad y fomento de nuestras tradiciones en nuestra localidad. Organiza un festival de mayos manchegos, otro festival nacional de folclore Ciudad de Daimiel, y también colabora con la Asociación de Vecinos San Roque de la localidad, en la organización del muestra de bailes regionales. ¿Esto me lo toca a mí? Bueno, Pues, pero en el segundo saco no lo leía otra persona. no, aquí que Oye, mira, yo estoy muchísimo cansada. Yo estoy deseando llegar a casa para sentarme. Así que, vámonos, va. Yo te voy a decir Además, se te ha olvidado decir, Dido, que estuvimos nosotros en el mes de julio visitando a Daimiel, y entonces los invitamos a que viniesen. Uy, es que si no tienes escrito no va a pasar nada. Que si no me lleva eso, ¿qué quiere que me acuerde? Te damos a todos sitios, quieres ir camarera. No te quieres perder esa nada. que te queda la casa, no te queda de más. Venga, sigue, a tu marcha. El vestuario de esta asociación está formado por varios trajes muy representativos como son manchego de Daimiel, traje de fiesta o bonito, traje casero o de diario, traje de faena o de campo y traje de boda. Su repertorio que tiene en su haber es muy extenso, destacando así los siguientes bailes: Jota Vieja de Daimiel, Jota de la Virgen de las Cruces, Fandango Ragueado de Daimiel, Fandango de Quintería de Daimiel, Fandango Golpeado de Daimiel, Rondeña de Daimiel, Seguidillas de Ciudad Real, Seguidillas de la Membrilla, Manchegas de Daimiel, Manchegas de Alcázar de San Juan, Meloneras de Daimiel, Torres de Daimiel, Bolero de la Puebla de Montalbán, Pregones o Gañadas, Villancicos y canciones y Ronda de Mayos. Desde su nacimiento, el grupo ha participado en multitud de festivales regionales, nacionales e internacionales. Solo nos queda decir una cosa. Todos esos trajes que han nombrado aquí, hoy no los van a ver todos, nos dicen, porque es que si no les hacía falta todo autobús. Solo faltaba. Entonces, Raúl de la Piqué. yo creo que con que nos hacen una pequeña representación, lo vamos a hacer todo maravillosamente. Así que ya nada, por nuestra parte ya pedimos un gran aplauso para este grupo, que se lo disfruten. La música. Como Asociación Folclórica Virgen de las Cruces, y venimos desde Daimiel, muy conocida por sus famosas tablas. La provincia es Ciudad Real, por si alguien no lo sabe, y hoy es un placer compartir este escenario con ellos y devolverles la visita. Y cómo no, con todos ustedes y en este precioso teatro que es una maravilla. Muchísimas gracias también por su acogida en esta hermosa ciudad. Muchas gracias de todo corazón. Bien, pues hoy les traemos una representación, claro, lógicamente no puede ser todo, y vamos a comenzar con una rondeña de boda. Esta rondeña allá en Daimiel, en La Mancha, se hacía en las bodas, pues antes no se hacía en los salones, se hacía en las casas, luego ya con el tiempo pues ya se fueron a los salones. Entonces, pues lógicamente el novio sacaba a bailar a la novia y así sucesivamente todos los invitados. Entonces en ella van a recrear esa boda manchega, digamos, y esperamos que les guste y pasen una velada muy agradable. Thank you.
Vámonos de boda.
quitar manchego. ¡Viva Castilla-La Mancha y este pueblo!
pues les hemos ofrecido una jota. Si podrán comprobar la diferencia que siendo una jota, pues cada sitio es muy diferente. Es jota del pregón, ya que se hacía durante las faenas agrícolas, porque antiguamente no había maquinaria, eran los animales. Entonces, para que el trabajo fuera más llevadero, pues cantaban y esas cosas. Es una jota que ensalza a las grandezas de La Mancha, su vino también muy famoso, y sobre todo a sus mujeres. Y ahora, a continuación, les vamos a ofrecer una seguidilla de Mundilla. Es un pueblo que está muy cerca de nosotros, es un baile muy elegante, y la seguidilla es por excelencia lo más destacado de nuestra provincia. De hecho, en la capital de Ciudad Real se celebra un festival cada año. Pues esperamos que sigan disfrutando de nuestro país. A lo largo de su trayectoria ha tenido varios premios. El más reciente fue el primer premio que vino en Cante en el examen nacional. Se realiza tanto la música como el cante y el baile en su forma original, pues desde que se aprendió ya hace muchos años ha pasado de generación en generación impecable. Disfruten de este fandango mágico.
podría ser de otra manera. Manchegas de Alcázar es un pueblo muy importante también de la provincia, Alcázar de San Juan, que muchos pues, lo conocerán y lo sonarán. Es un baile muy alegre y, como su nombre indica, es también uno de los bailes más característicos de la Mancha. que está vendiendo CDs y también lotería que hemos traído de allá de la Mancha de nuestro grupo, por si alguien está interesado. Bueno, pues ya vamos a hacer la última, nos vamos a despedir con otra Jota vieja de Daimiel. Esta Jota está creada en su totalidad por esta asociación y hace referencia, por lo menos allá en la Mancha, la gente se iba de quintería, no venía al pueblo todos los días, se iba por semanas, incluso meses. Entonces, pues claro, como no ibas a trabajar, también tenía que divertirse, bailar, y un poco de picadilla, a ver quién lo hacía mejor, y también aprovechaban pues, a encontrar novia, a ver si no le daban calabazas, sabía de todo. Todo esto a Jota pues narra todo esto que les estoy contando. Yo ya me despido, dándole las gracias de nuevo, muchísimas gracias por todo y hasta siempre. Manchego tiene que ser y el hombre que yo aquí
por la mañana siempre